Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles en este día de hoy, martes 5 de noviembre, su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo de la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. Esperemos que con la luz del Espíritu Santo podamos comprender un poquito más de ese mensaje que nuestro Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros en este día de hoy. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues en este día vamos a tratar de meditar sobre ese llamado que el Padre, o esa gracia que el Padre nos concede a cada uno de nosotros, el venir a Jesús, el acercarnos a Jesús, el conocer más a Jesús. No sé si en alguna ocasión tú te hayas preguntado por qué de repente ese deseo, esas ganas de saber o de conocer más de Dios. Digo, porque yo no sé si a ti te ha pasado, pero quizás en algún momento de tu vida hemos andado lejos de Dios. Hemos oído o quizás hemos escuchado que existe un Dios, pero al cual realmente no lo conocemos. No conocemos mucho de Él, no conocemos mucho de nuestra fe. Y de repente simplemente te entra ese deseo, esas ganas, ese fuego, esa hambre de conocer más de Dios. Pues esa es una gracia que el Padre nos concede para venir hacia nuestro Señor Jesucristo, para conocer más a Jesús, para acercarnos más hacia Él. Y Jesús nos dice que Él no va a rechazar a ninguno que venga a Él. Así que buena noticia. Porque si en algún momento te has sentido indigno, culpable o incapaz por los pecados, por vicios, cosas, qué sé yo, lo que sea, de acercarte más a Jesús o de acercarte más a conocer de Dios, Jesús nos dice, yo no rechazaré al que venga a mí. Nos menciona, dice, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Ya desde el Viejo Testamento se nos hablaba sobre esa venida de nuestro Señor Jesucristo, sobre esa venida de Dios mismo, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo mismo. Cuando Él vino, nos mostró todo eso, todos los misterios, por decir, sobre esa profundidad o sobre la Santísima Trinidad, de cómo los tres formaban una sola persona, de cómo Jesús era realmente el Hijo de Dios. Todos los signos o todo lo que se nos mencionaba antes desde el Viejo Testamento son cosas que vinieron a dar su culmen, por decirlo, cuando Jesús vino. Todos los signos, las cosas que pasarían, lo que ya venían diciendo los profetas, es lo que Jesús vino a hacer. Vino a cumplir, como Él mismo nos lo dice en este día, a cumplir la voluntad del Padre. Dice, y la voluntad del Padre que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Que Él no pierda nada. Jesús no quiere perder nada. Él no quiere perderte, Él no quiere perderme,
Él no quiere perder a ninguno de nosotros. Somos nosotros mismos los que nos perdemos. Somos nosotros mismos los que nos alejamos. El simple hecho al no aceptar ese llamado o esa gracia que Dios nos da a acercarnos más. Quizás en algún momento de tu vida has sentido ese deseo o quizás alguien te ha hecho una invitación a acercarte a conocer de Dios. El simple hecho de ir a la iglesia. Pensamos que a veces es porque nosotros queremos, no nos damos cuenta, no abrimos los ojos de que es Dios mismo que nos está llamando hacia Él, para que vayamos a Él, para que le conozcamos a Él. Entonces, si no lo has escuchado, pues lo estás escuchando en este momento. Siéntete dichoso, feliz, que en este día Jesús te está llamando. Él quiere que te acerques más a Él, que le conozcas y que tratemos de profundizar o de, como nos dice acá más adelante, dice, de contemplar al Hijo, porque Él nos lo dice, que Él nos va a resucitar el último día. Pero para eso, como nos dice aquí, dice, sí, dice, esta es la decisión de mi Padre. Sí, Él mismo lo está diciendo. Esta es la decisión de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Dice, pero toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Toda persona que crea en Él. Muchas veces, no sé, quizás más de alguna vez hemos escuchado que se menciona que basta con creer en Jesús, que basta con tener fe. Y aquí no lo dice Jesús. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él. Toda persona. No solamente con contemplarlo o decir yo creo en Jesús o yo creo en Dios, basta. Sino que si nos ponemos a meditar un poquito en lo que es la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, digo en el Nuevo, meditando más sobre esa venida de Jesús cuando Él vino a mostrarnos el reino de Dios, cuando Él vino a hacernos la invitación a la conversión, la invitación hacia un cambio, la invitación a conocer, a penetrar más en los misterios de Dios. Jesús vino a mostrarnos algo totalmente diferente, a un Dios diferente. Y digo diferente porque, por ejemplo, hay algunas partes donde se nos menciona de que Jesús dice, yo no he venido a traer paz, sino que ha venido a traer fuego, que ha venido no me acuerdo cómo menciona la palabra, pero más o menos menciona esto. Entonces, Él mismo nos lo dice. No basta simplemente con contemplarlo o creer, porque si nosotros creemos, vamos a hacer caso y vamos a tratar de imitar ese ejemplo que Él nos dejó. Todo lo que Él nos iba mostrando, que nos viene diciendo, sobre todo en los evangelios, que Jesús hizo, si nosotros creemos y realmente meditamos, Él nos hace una invitación a cambiar, a convertirnos, a conocer más a Dios, a conocerlo más a Él. Porque una vez conociéndolo y creyendo en Él, vamos a creer en todo lo que Él nos dijo. Y Él también nos dijo, convertíos, cambiemos de vida. Hace poco se mencionaba en el evangelio de este domingo sobre la conversión de Zaqueo. La vida que él llevaba y cómo tuvo ese cambio. Jesús iba invitándonos a ese cambio. Jesús nos sigue invitando a ese cambio. Entonces no basta simplemente con creer, sino esforzarnos por tratar de hacer lo que Jesús nos pide, de hacer lo que Jesús nos dice. Que lo que Él siempre menciona en pocas palabras es amar. Amar. Amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos, para así poder amar a los demás. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano, a que meditemos en esto. A que nos sintamos dichosos para empezar, por ese llamado, por esa gracia que el Padre nos ha concedido para conocer más al Hijo, para acercarnos más al Hijo, y que conociendo al Hijo es darle la gloria a Dios mismo, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo. Entonces meditemos en eso en este día de hoy. Que Dios te bendiga. Hasta luego.